Muy bien, estimados amigos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar presente en este webinar denominado Impacto del COVID-19 en los contratos civiles para la agroindustria. El estudio Tuesta y Sedano Abogados, en colaboración y asociación con la Asociación de Agroexportadores del Perú, ha considerado importante realizar este importante evento que pretende tratar y analizar desde la óptica especializada de ponentes con trayectoria y sobre todo con una amplia experiencia en los temas agroindustriales, cómo es que a raíz de la pandemia, cómo es que a raíz de el estado de inmovilización y el estado de emergencia, es que se han generado muchas situaciones conflictivas, muchas contingencias, que han tenido que ser resueltas incluso más allá de la norma, más allá de la ley, y que hasta el día de hoy incluso siguen presentándose problemas, siguen presentándose situaciones controvertidas, en las que los ponentes nos van a, creo yo, con bastante sapiencia y sobre todo experiencia, nos van a ilustrar de cómo es que se han afrontado y cómo han generado soluciones inteligentes para poder afrontar el tema de la paralización, los incumplimientos contractuales y algunas otras situaciones controvertidas que seguramente nos irán comentando. Brevemente voy a presentar a nuestros panelistas, nuestros ponentes, que son abogados de amplia experiencia en el sector agroindustrial. Tenemos en pantalla, como ustedes lo ven, a la doctora Yada Tadei, quien es actualmente gerente legal del Grupo El Rocío, que agrupa un conglomerado de empresas como Talsa, El Rocío, vinculada también a Hortifruti, ¿correcto? Y otras empresas del rubro agroindustrial. El doctor Renato Segarra, abogado y jefe legal de la empresa agroindustrial Laredo, sociedad anónima abierta, vinculada al sector de la agroexportación, sobre todo de azúcar, ¿correcto? Y ya a través incluso de otra unidad de negocios vinculada también a el segmento frutícola. El grupo agroindustrial Laredo pertenece al grupo Manuelita, un grupo colombiano, como ustedes muy bien lo conocen. El doctor Christian Daly, jefe legal de la empresa Virú S.A., antes denominada Sociedad Agrícola Virú, empresa con amplia experiencia, con más de 25 años en el rubro agroindustrial y ahora ya con una expansión por todo el Perú, ¿verdad? La doctora Enriqueta Armas, subgerente legal de Damper Trujillo, una empresa, digamos, con también ya 25 años en el sector agroindustrial e incluso con reciente arribo a tierras colombianas también en el segmento agroindustrial. Así que creo que tenemos un panel de absoluto lujo y que con la participación de ustedes, mis amigos, consideramos que esta exposición, este conversatorio va a enriquecerse y aclarar quizás algunos puntos que en el segmento agroindustrial en estos últimos meses, a partir de que se dictaminó la orden de inmovilización, se han generado pues una serie de controversias, dudas que esperamos en este evento poder aclararlas y poder generar aportes, ¿verdad? Muy bien, el conversatorio va a tener dos partes, ¿correcto? Dos temas puntuales se están planteando. Un primer tema está vinculado a conversar, a analizar sobre el tema de los incumplimientos contractuales a raíz justamente de el decreto que generó la inmovilización social, ¿correcto? Y todas las contingencias que se han generado en función a ello. Y un segundo tema, hemos planteado los retos futuros y oportunidades a raíz de este estado de emergencia que se ha generado, digamos, con esta situación imprevista
y cómo afrontar, cómo mejorar, y cómo darle de repente una nueva orientación o fluidez a los contratos y a la contratación civil para que la cadena productiva en el sector agroindustrial no se detenga. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a empezar este conversatorio, ¿correcto? Con algunos datos estadísticos que me parece importante reflejarlos, ¿no? Muy bien, fíjense, señores. Según el AGAP, la Asociación del Gremio Exportador, en el año 2020, o sea, en este año, la exportación o la agroexportación creció un 8%. Esto es de enero a marzo. Hemos estado buscando más cifras, qué es lo que ha pasado en estos últimos 3 meses ya que vamos a cumplir, y lo que hemos encontrado es que la exportación o la agroexportación no ha decrecido, ¿correcto? Y más bien se ha mantenido y se ha sostenido. Sin embargo, esto de todas formas ha tenido un impacto en el cumplimiento, sí, de todas formas, de muchos contratos y de muchas relaciones patrimoniales que se han generado a través de la agroindustria, porque si bien es cierto, la actividad agroindustrial no fue considerada como una actividad que debe parar, sino fue considerada una actividad esencial, sí muchas de las actividades colaterales vinculadas a ella para que puedan funcionar fueron detenidas, y eso generó una serie de impactos negativos y obviamente incumplimientos que han tenido que ser resueltos en el día a día por cada una de estas empresas, ¿correcto? La agroindustria, en el año 2019, según datos oficiales del INE, por ejemplo, generó cerca de 2 millones de puestos de trabajo, ¿correcto? Y por eso la necesidad esencial de mantenerla vigente durante los estados de emergencia y revisando incluso situaciones similares en otros países, también en otros hemisferios, la agroindustria ha sido considerada una actividad esencial y ha continuado en actividades. ¿Ok? También, fíjense, en el año 2019, del total de las agroexportaciones, del total de la facturación, digamos, como país, la agroindustria generó más de 6.000 millones de dólares en exportaciones, lo cual aporta cerca del 14% del PBI nacional, es decir, una cifra absolutamente trascendente para la economía nacional y que, sobre todo, nosotros de manera muy orgullosa, la región norte, donde nosotros radicamos y donde trabajamos, es una de las que más ha aportado a la región. Consideramos, pues, la región norte del Perú, y lo decimos así porque en esta sala sabemos que existen muchos amigos de otros países y creo que es claro que deben identificar la región norte como una gran región agroexportadora a nivel latinoamericano y que orgullosamente nosotros cuando lo decimos, ¿no? Porque somos parte en el día a día conjuntamente con nuestros amigos, los ponentes hoy día, que van a dilucidar y conversar respecto justamente a estos temas problemáticos a raíz de la pandemia. Muy bien. Sin más, voy a ceder la palabra a la doctora Enriqueta Armas, quien nos va a conversar, nos va a explicar, nos va a exponer sobre el tema de los incumplimientos contractuales y su experiencia dentro de la empresa que ella pues lidera en el sector legal, a raíz justamente de este detenimiento, digamos, de un momento a otro, a raíz del decreto supremo, el decreto de urgencia, perdón, 044-2020, que estableció una serie de medidas, sobre todo la inmovilización social. Enriqueta, coméntanos cómo afrontaste, qué pasó, cómo es que a partir de esta nueva situación legal, Damper, experiencia, tuvo que afrontar el día a día y sobre todo el tema de los incumplimientos contractuales que seguramente devinieron posterior a este decreto que generó la inmovilización social. Gracias, doctor José Carlos.
Buenas tardes con todos los participantes en este webinar. Agradecerle la invitación. Y sí, justamente lo que yo quisiera más bien es plantear un poco cómo a raíz de nuestra experiencia pudimos afrontar en una primera etapa, sin mucha claridad incluso de normas o regulaciones, la situación inminente resultante de este estado de emergencia que viene de esta pandemia, en la situación de ejecuciones tardías, incumplimientos e incluso prestaciones que de repente no se iban a poder ejecutar ya a raíz de estas situaciones, ¿no? Les voy a explicar un poco cómo es que reaccionamos de primera mano, porque eso fue lo primero que tuvimos que hacer, y eso no necesariamente se enmarca dentro de lo que está desarrollado en un contrato entre partes, ¿no? Esta situación, en primer lugar, nos llevó a tomar las previsiones que estábamos obligados por ley y por la propia naturaleza de nuestras operaciones, que son tomar todas las medidas y previsiones, principalmente de proteger la salud e integridad, primero de nuestros trabajadores, y luego también de esa cadena de suministros que tiene que hacer y que tiene que existir para garantizar nuestras operaciones y que se puedan mantener. Legalmente nosotros estábamos autorizados por el gobierno, pero efectivamente, como dice el doctor José Carlos, de cara a eso, muchos de nuestros proveedores no tenían o la claridad o no tenían exactamente las autorizaciones para operar de manera independiente fuera de una cadena, ¿no? Obviamente, lo primero fue tener que comunicar a cada uno de nuestros proveedores o dentro de nuestra cadena principal que nosotros estábamos operando. Y de eso también pasar a comunicar de que estábamos operando dentro de todas las medidas de seguridad posibles para proteger la salud y la integridad nuestra y de ellos en el suministro de todos los servicios que nos puedan prestar. Eso para nosotros es un tema que obviamente no está regulado dentro de un contrato, porque tenían que ser prestaciones ya en otra naturaleza, ¿no? Tuvimos que ver el tema de incluso emitir cartas pidiéndoles que ejecuten el trabajo dentro de este marco que ya estaba restrictivo, ¿no? Para que ellos puedan con eso empezar a poder abastecernos de lo que requiriéramos, ¿no? Nosotros principalmente, como ustedes saben, los principales servicios que teníamos de cara a esto que mantener era la compra de la materia prima, el transporte, que incluso ahí, por ejemplo, en esos casos teníamos que ver, en el caso de transporte de personal, solicitar ya mucho más allá de lo que establecía un contrato, porque si tal vez teníamos diferentes cantidades de unidades, ahora teníamos que requerir mucho más porque por el distanciamiento estamos utilizando unidades al 50 o al 40%. Entonces, esas cosas no necesariamente dentro de toda esta pandemia en este momento estaban plasmadas en un contrato. Todos a nivel de abogados, que éramos los más consultados, sabíamos que esto decanta obviamente en una situación de fuerza mayor y que nos iba a llevar y que iba a redundar obligatoriamente en ejecuciones tardías, parciales o en no ejecuciones. Pero la finalidad inicial o la meta inicial que teníamos nosotros como agroindustria era operar y dar viabilidad. Entonces, de cara a eso, la situación principal no era ver cómo resuelvo, penalizo o restringo un contrato, sino más bien darle una tónica diferente que permita a nosotros poder dar continuidad, no solamente a nuestras operaciones, sino a las operaciones de nuestros proveedores y que permita que sigamos generando un trabajo formal. De cara a eso, no ha sido la primera medida para nosotros empezar a revisar contratos o empezar a aplicar estas posibilidades que nos permiten las normas, incluso el mismo contrato, porque casi nosotros todos los contratos contemplamos la posibilidad de un evento de esta naturaleza, sino darle salidas y poder dar de repente reformulaciones de plazos, algunas adendas, el poder dar prioridad a las prestaciones que eran más urgentes para nosotros y así poder
poco a poco ir dando viabilidad en nuestra operación en los primeros meses, sobre todo. O sea, nuestra experiencia en los primeros meses no ha sido efectivamente ir a ver a un tema de ejecución de contrato o una resolución o qué me permite y cómo te exijo, sino cómo te ayudo para que tú también a mí me ayudes a operar. Cómo te sostengo y cómo te brindo los elementos que te permitan a ti, proveedor mío, poder cumplir, ¿no? Entonces, eso es de inicio lo que tuvimos que hacer nosotros, y yo creo que la mayoría de agroindustrias, es operar con lo que teníamos a la mano y dar las facilidades más allá de lo que podía contemplar un contrato. Correcto. Claro, es inevitable que, y creo que todos los abogados, y entre ellos me incluyo yo, cuando ocurrieron la pandemia, lo primero que volteamos a mirar fue nuestros contratos, evidentemente, y en segundo lugar, nuestro Código Civil, que regulaba respecto a estas situaciones de incumplimiento que pudieran haberse generado, ¿no? Y creo que todos hemos aterrizado en la figura del análisis del caso fortuito, la fuerza mayor, la excesiva onerosidad o hasta la posible lesión. Sí. Cristian, en tu caso, como abogado de una gran agroindustria como Virú, experta también en tema de lo que es exportación, coméntanos, ¿tuviste problemas con el tema de aplicación de penalidades? ¿Invocaste situaciones de caso fortuito? ¿Te lo invocaron situaciones de fuerza mayor? ¿Cómo, digamos, abordaste esta temática o este problema que se originó a raíz de la paralización o la inmovilización social? José Carlos, ¿cómo están todos? Bueno, en principio, al igual que Enriqueta y entiendo ya y Renato también, a todos nos cogió fríos, ¿no? O sea, la primera semana podías estar en una etapa como le llamo yo de negación. No sabías necesariamente qué estaba pasando, como bien dices, ibas a revisar tus contratos, el código, jurisprudencia, pero ya con el devenir de los días, de las semanas, has podido ver, y la revisión obviamente exhaustiva de tus contratos, que no necesariamente todos necesitaban de una ejecución en ese sentido. Lo que hicimos nosotros fue depurar, ¿no? Proveedores o servicios esenciales que necesite ejecutar en este momento, tender puentes, ya sea a través de, no sé, ayudarlos a conseguir los permisos para movilización, explicarles un poco por qué su servicio, por qué el servicio que nos brindaban a nosotros o que nos brindan a nosotros también se considera esencial. Entonces estaba protegido dentro del marco del decreto de urgencia que nos habilitaba a nosotros a trabajar, porque obviamente no tiene sentido que nos habiliten a las agroindustrias si quienes nos dan soporte no pueden trabajar. De otro lado, bueno, la operación obviamente no podía parar, ¿no? Se han restringido varios aspectos, como también lo comentaba Enriqueta, el transporte, por ejemplo, las operaciones en planta, en campo, como te repito, no podían parar. Entonces, lo que hemos hecho es habituarnos o adaptarnos lo más rápido que hemos podido. Felizmente, no hemos tenido incumplimientos materiales, ¿de acuerdo? No hemos necesitado ejecutar condiciones, ejecutar cláusulas, penalidades, nada por el estilo, nada material, como te digo. Los servicios que no han sido esenciales en el momento los hemos pateado, por hablar coloquialmente. Hemos conversado con el proveedor y han sabido entender, obviamente. Hay muchos que no podían movilizarse. Construcción, por ejemplo, inicialmente no podían movilizarse, no podían trabajar. Entonces, este tipo de servicios sí ya van a empezar o han empezado hace poco. Ok, correcto. Claro, es una apreciación del día a día, como ustedes escuchan, ¿no, amigos? Sí, pues, y creo que para nosotros, o no todos los que estamos involucrados de repente en el día a día de la agroindustria,
lo que apreciamos de lo que exponen nuestros amigos es que la solución práctica es, digamos, la regla de oro que ha sumado de manera primordial, sobre todo para sacar adelante la controversia, ¿no? Porque yo estoy seguro, y ya lo hemos visto con muchos de nuestros clientes, que se han comenzado a generar algunas controversias que probablemente de inicio no se vean, ¿no? Pero es posible, es dable que en el decurso del tiempo, sobre todo, si es que algunas actividades no son reactivadas como estamos esperando, podrían generarse ya controversias que esperemos no se den, ¿correcto? Muy bien. En ese sentido, yo también traslado la pregunta a la doctora Yada Tadei, ¿no? Que ella, que como gerente legal de Agroexportadora, es un conglomerado empresarial que no solamente abarca empresas vinculadas a, digamos, al tema de frutas y hortalizas, sino también incluso actividades avícolas, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia igualmente en relación a este tipo de situación imprevista, ¿no? Y si han tenido implicancias legales que han tenido que activarlas para poder empezar a marchar cotidianamente, o si es que la negociación ha sido una regla que ha permitido la continuidad. Ya, coméntanos. Buenas noches con todos. Gracias también al estudio por la invitación. Esto creo que va a ser importante porque, como ven, lo estamos enfocando no necesariamente en un aspecto teórico de ir o al contrato o a la compra o al Código Civil que tiene aplicación supletoria, sino que, como pueden ver, acá la idea era preservar la integridad y salud de los trabajadores, así como la continuidad de la operación. Entonces, han sido claves no solamente las áreas legales específicamente, sino cómo las áreas legales ayudan no solamente a la empresa, a un área de logística, a un área de operaciones, sino también cómo las áreas legales, como decía Enriqueta, ayudan a los proveedores para que estos cumplan y a su vez nosotros también cumplir. Es importante también enfocar el tema del cumplimiento, no solo desde los proveedores hacia las empresas, sino de nosotros o hacia nuestros clientes, o, en realidad sí, solo hacia nuestros clientes y hacia la sociedad, que es finalmente alimentar al Perú y al mundo. Entonces, ¿cómo es que hemos logrado eso? Y ha sido muy importante, y nuevamente acá tal vez es algo extralegal, ¿no? Pero es, por ejemplo, unirnos como empresas. Buscar asociaciones en donde hay un espacio en donde hablamos de problemas comunes, proveedores que no nos han podido cumplir y ponernos de acuerdo entre empresas para hablar con ese proveedor para que no solamente le cumpla a una empresa, sino también a la otra. Entonces, para asegurar de esta manera la continuidad de toda la cadena de abastecimiento, como hablaba Enriqueta. Entonces, acá más o menos hemos tenido que ser no solamente, como les comentaba, ver, pues, de nada nos servía mucho aplicar una penalidad o resolver un contrato si es que finalmente necesitamos que se ejecute. De otro lado, algo que también ha sido muy importante para afrontar esta situación ha sido la pluralidad de proveedores con las que contamos. Si bien es cierto que pueden existir servicios personales que solamente pueden ejecutarse de manera personal, lo cierto es que, por ejemplo, ha servido mucho poder sacar acuerdos de manera rápida. Toda esta época y especialmente ante esta incertidumbre jurídica en donde no solamente es que salía una norma, se le decía la norma, y salían normas, comunicados, decían que iban a haber resoluciones administrativas que no se publican. Primero también fue mantener la calma. De qué necesitábamos, qué, qué necesitábamos de todas maneras y que no
Ha sido una labor, como les decía, no solamente legal, decisiones industriales o agrícolas, y también, como les comentaba, el espacio de asociaciones. Pese a que tal vez uno puede considerar que somos competidores, yo creo que acá en realidad la unión ha hecho la fuerza. Entonces, de hecho no es una solución que uno pensaría o que va en el contrato, para nada, pero es más o menos lo que hemos podido ir viendo. Y nosotros a lo que sí hemos tenido que hacer es, bueno, nosotros somos un proveedor de un servicio, como un servicio de procesamiento de frutas, sí hemos tenido que incorporar cláusulas en donde ya de manera expresa hemos tenido que poner pues que en caso la planta de alguna manera por alguna regulación o un caso de COVID detectado tenga que dejar de operar, ponerlo de esa manera como un supuesto de suspensión de contrato o de resolución, sin evidentemente alguna penalidad para alguna de las partes, ¿no? Entonces, ese supuesto creo que evidentemente no estaba. Ahorita podemos hablar de qué puede ser interpretado, ¿no? Como algo imprevisto, pero a diferencia de un fenómeno del niño que son usuales y que sabemos que pueden llegar cada año, cada 2 años, nadie se imaginaba la situación en la que estamos actualmente. Y más aún, como les comentaba, el tema de la incertidumbre jurídica. Entonces, era un poco más de nosotros de hacer no solamente abogados, sino también de psicólogos, de las partes, de la contraparte, de hacia arriba, hacia tu equipo y todo, y nada, mantener cierto horizonte y ver cuál va a ser también, a tratar de adaptarte a cuál va a ser la nueva normalidad. Pero eso es, creo, más que nada. Gracias. Correcto, muy bien, ya, pero no quería dejar de preguntarte, porque algo de lo que has dicho me pareció muy relevante, que has tenido que sí incluir algunas cláusulas en tus contratos, y estas cláusulas, por ejemplo, con tus proveedores internacionales, en viceversa, ¿no? También te lo han exigido, lo han aceptado o ha habido, digamos, una empatía para que mutuamente aceptar esta nueva situación a raíz, pues, de esta pandemia que, bueno, ha sido, como pocas veces, creo, globalizada, tanto en el problema como en la solución, ¿cierto? Yo te repregunto eso, ¿verdad? Sí, la verdad, bueno, fue en contratos nacionales, de ejecución a nivel nacional, y sí, no, o sea, creo que todos estamos entendiendo y es un poco de darnos la mano, en el sentido de que, pues, si es que estamos en una situación como de, por ejemplo, el cierre de una unidad operativa o parte de esa de una línea de producción, por ejemplo, entonces, sí, pues evidentemente no habría cómo brindar ese servicio, ¿no? Y pues en el caso de que también puede ser parte de los temas es en cuanto al envío de nuestros productos al exterior, si bien no han habido grandes problemas en la cadena, lo que sí hemos experimentado es lentitud por parte de las entidades para dar el soporte, porque también ellas están pues operando, si es que operan, de manera muy, pero muy parcial y limitada. Entonces, ahí es igualito, ¿no? Es ver a la entidad, es cómo te ayudo para que me ayudes, tal cual. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Ya. Sí, pues, y tú has dicho también algo importante, ¿no? Desde el punto de vista comercial, muchas de las empresas agroindustriales, como ocurre comúnmente entre todas las empresas vinculadas a un rubro, nos vemos como competencia, ¿no? Pero creo que la pandemia nos ha dado una gran experiencia de solidaridad y que tenemos, sobre todo en este momento tan complicado y tan difícil, unir esfuerzos, unir criterios, porque
más allá de que la actividad agroindustrial, como hemos dicho en un inicio, no haya parado y no se haya detenido, estaba detrás también el sostenimiento de una gran masa laboral que efectivamente tenía toda una expectativa de continuidad, ¿no? Y sobre todo del movimiento interno y el mantenimiento del, digamos, de los ingresos per cápita internos regionales, ¿no? Que obviamente es uno de los temas que también se han buscado, cuidando evidentemente los temas de salud, pero es lo que se ha cuidado mantener. Muy bien, en el caso puntual, ya pasando a nuestro amigo Renato, ellos que están vinculados, la empresa agroindustrial Aredo, al segmento azucarero, estuve revisando algunas cifras y veía, por ejemplo, que en el año 2019, todo el segmento azucarero exportó cerca de 1.200.000 toneladas métricas de azúcar, ¿no? En comparación al año anterior, que era el año 2018. Y crecieron cerca de 160.000 hectáreas más en comparación al año anterior. Yo no sé si en este momento, Renato, considera que esas cifras han crecido, se van a mantener, se van a perjudicar, y sobre todo también que nos comente su experiencia en función a este segmento específico que es la exportación o la producción de la caña de azúcar, si ha tenido algún impacto diferenciador a los que nuestros anteriores ponentes han expresado ya. Coméntanos, Renato. Bueno, José Carlos, muy buenas noches con el panel y con todos los asistentes. Te agradezco la invitación. Me parece importante, digamos, este espacio para compartir no solo las experiencias, sino evaluar también pues, las situaciones que hemos vivido y que pues no sabemos también en el tiempo cuánto tiempo más se van a mantener bajo esta dinámica. Pues para no ser repetitivo, efectivamente creo que todos hemos tenido una primera etapa en la actividad jurídica, primero de adaptación inmediata a la situación, ¿no? Nos ha tocado, y voy a ser muy breve en eso, porque casi que hemos coincidido en muchas de las acciones que han explicado Keta, Cristian y Giada, de primero garantizar una operación fluida, ¿no? Pero más allá de eso, que es un primer momento, lo que hicimos fue hacer una evaluación de cuáles eran nuestras operaciones principales, nuestros proveedores principales que debíamos de alguna manera ver de asegurar digamos, la fluidez de la prestación de los servicios y de las materias primas. Nosotros, como tú bien has dicho, tenemos una cantidad importante de proveedores, sobre todo de caña, y eso tiene una dinámica bastante singular de un manejo muy cotidiano, muy del día a día, pero además de un tipo de contratación muy tradicional, ¿no? Y gran parte, digamos, de la materia prima que entra a producción, pues viene de pequeños agricultores, además que están ubicados en zonas rurales con muy baja o nula conectividad a la tecnología. Entonces eso a nosotros nos impuso también el reto de ver cómo mantenemos esa dinámica de la cadena de suministro, porque finalmente es la primera línea, ¿no? Porque si no tienes materia prima, evidentemente corres el riesgo de parar la planta y toda la secuencia, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros temas a analizar, ¿no? Para garantizar la operatividad. Ahorita yo les voy a comentar muy rápido también qué fue o qué solución implementamos un poquito en ese sentido. Lo segundo es que, pues sí, teníamos que sentarnos también a ver no solo nuestras obligaciones actuales con clientes, sino también con nuestros otros proveedores de mantenimiento, proveedores de transporte, entre muchos otros que tenemos en la operación, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues un poco hacer nosotros le llamamos una matriz de evaluación, una matriz de riesgo contractual, que nos ha permitido, o que digamos,
hemos tratado de separar primero en cuáles casos teníamos acuerdos o cláusulas en las que se incluían específicamente los temas de caso fortuito, fuerza mayor, porque es cierto que no en todos los contratos necesariamente se incluyen estos temas. Hoy, por ejemplo, ya es casi que una política implementarlo en la generalidad, ¿no? Aunque eso también, como tú bien sabes, tiene algunas ya opiniones jurisprudenciales, ¿no? Que seguramente la comentaremos en algún punto, ¿no? Lo segundo era ver dentro de esos contratos cuál iba a ser la mecánica de los desempeños, o sea, si se pueden cumplir, si no se pueden cumplir, ¿no? Y ante la respuesta a esa inquietud, entonces ver el siguiente paso, que es encontrar una salida, ¿no? Obviamente, en principio, de mutuo acuerdo con el proveedor, porque también creo yo, hoy no es el momento de pensar en una situación de litigio, primero porque el Poder Judicial, como todos lo sabemos, está sin prestar servicios de justicia prácticamente desde febrero de este año, ¿no? Que salieron de vacaciones 15 días de marzo y de ahí hasta hoy, ¿no? Entonces, en muchos casos están con cláusulas que se someten a la jurisdicción judicial, ¿no? Y lo mismo en los temas arbitrales. Muy probablemente la mayoría de centros arbitrales todavía no han reactivado la prestación de los servicios que prestan. Entonces, realmente, yo creo que, y coincido con la mayoría de la mesa, es que se ha buscado siempre una primera salida en base al mutuo acuerdo con la contraparte, ¿no? Pero también, digamos, hemos evaluado el tema desde el punto de vista de la renegociación, de la rescisión, de si teníamos cláusulas de resolución unilateral en función de las características de los contratos, ¿no? También pues se ha visto el impacto financiero que tiene eso en la operación, no solo desde el punto de vista de nosotros, sino obviamente de nuestra contraparte también, ¿no? Porque, digamos, ese es un tema en el que finalmente, creo yo, es un ganar-ganar, ¿no? Hay muchas relaciones con proveedores de larga data que obviamente, por más de que esté pactado un tema en el contrato, no lo vas a ejecutar a priori por una circunstancia pues imprevista como la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Pero sí es importante, digamos, tener ese mapa, ese mapeo que sí nosotros, y como creo que todos los demás amigos panelistas lo han desarrollado en cada una de sus empresas. Lo otro es ver también los costos que la situación que vivimos nos está generando desde el punto de vista de nuestros contratos, ¿no? O sea, hay contratos que el 15 de marzo tenían un costo y al 16 de marzo tenían otro diferente porque ya había temas de implementar situaciones de protocolos, de medidas de prevención, de adquisición de EPPs adicionales que no eran parte, digamos, de los EPPs habituales que se tienen en los sectores. Entonces, todo eso también tocó hacer una evaluación para ver cuál era el impacto en los contratos y evidentemente, pues es algo que se tiene que cumplir y se tuvo que renegociar también para lograr la continuidad de la operación. Y por último, digamos, ver aquí cuáles fueron la posibilidad de también el impacto de incumplir nosotros frente a nuestros clientes, porque ya no digamos por un hecho de que nos faltaba la materia prima, sino también de que haya una imposibilidad de llevar el producto, por ejemplo, a puertos, el principal puerto es el Callao, o si había un tema que se pueda presentar en el camino. Entonces, ahí sí tocó revisar y sentarnos también con clientes a ver y hacer un ejercicio de evaluar esos escenarios también para ver cómo los manejamos sin que el cliente tenga algún perjuicio o ver la forma, digamos, de cómo adecuar la prestación de los servicios ahí también. Y ahora vuelvo un poco a lo que te contaba en el tema de la cadena de proveedores, porque a nosotros, pues, esa es una situación que tiene una dinámica de contratos casi que diarios, ¿no? O sea, el proveedor te va trayendo, tú le vas comprando la caña y es una dinámica muy, muy tradicional. Entonces nos tocó sentarnos y ver, ¿no? O sea, qué alternativas tenemos. Felizmente ya hace mucho tiempo el Código Civil ha sido modificado, permitiendo ciertas figuras ahí, ¿no? Entonces, en primera mano, yo creo que lo que hicimos fue un poco adaptar los contratos
a utilizar firmas digitalizadas, no firmas digitales, ¿no? Ahí quizás sería bueno hacer la diferenciación, ¿no? Porque obviamente eso era mucho más fácil para el proveedor poder manejar, digamos, la operación con la limitación tecnológica que tiene, ¿no? Entonces, y yo dejo, y ahí termino mi participación hoy, porque de ese punto, que lo dejo aquí en la mesa, creo que nos va a servir para el segundo punto que nos toca aquí en la charla. Es correcto, correcto, Renato. Muchas gracias por tu participación. Y sí, justamente este va a ser ya parte del segundo tema que vamos a desarrollar. Sin embargo, yo no quisiera terminar esta primera parte eh, sin hacer una pregunta básica a nuestros amigos ponentes, ¿no? En relación justamente a este tema de las situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, y lo he escuchado, lo he leído, ¿no? Reiteradamente, que ahora los contratos deben ser consideradas las situaciones de fuerza mayor, como estos temas de pandemia, que creo que en sí mismo, o sea, en general la pandemia o la existencia de una enfermedad o de un virus no es pues lo que genera digamos, la fuerza mayor, ¿verdad? Lo que ha generado la fuerza mayor de los incumplimientos es el estado de inmovilización, porque eso es lo que generó finalmente que muchos de nuestros proveedores no puedan cumplir, desplazarse o terminar alguna obra, contrato en ejecución, ¿verdad? Entonces, yo ahí hago una pregunta rápida nada más, que espero me lo contesten en 2 líneas a cada uno de ustedes. ¿Qué crítica constructiva o qué tema de manera puntual mejorarían en sus contratos en relación a estos temas de caso fortuito o fuerza mayor? Enriqueta, coméntanos. Sí. Ya, efectivamente, como lo hemos dicho creo todos, y nosotros en la agroindustria por la cantidad de proveedores manejamos contratos tipo. Casi todos contemplan la posibilidad de una resolución, incluso por causales de fuerza mayor. Eso de ahí no es que nos lleva ahorita a incluir o que va a cambiar si es que incluimos efectos COVID en esa cláusula. Lo que sí nos va a llevar siempre es al mapeo que hemos hablado, tanto Renato, Cristian, todos, a poder sí en algún momento separar y decir, ante una nueva situación o ante esta permanencia de esta situación, cuáles de esos contratos sí nosotros podríamos aplicar ya efectivamente el tema de la fuerza mayor, ya sea como lo repito, ¿no? Por ejecuciones tardías, defectuosas, parciales, llevar a renovaciones o incluso a resoluciones de estos contratos. Entonces, allí va más bien porque nosotros en algún momento tengamos ya una matriz de distribución contractual y saber, ¿no? Está bien, los tenemos en todos los contratos, pero en cuáles efectivamente, sin afectar nuestras operaciones, vamos a poder efectivamente ejecutarlas, ¿no? En la medida en que esto permanezca en el tiempo. Sí. Muy bien, La claro. visión viene de tipo ya de contrato, a mi parecer, ¿no? Perfecto. Cristian, coméntanos respecto a la pregunta lanzada. Bueno, nosotros hemos hecho un ajuste en la cláusula que entendemos es base en todos los contratos, en la cláusula de caso fortuito fuerza mayor. Te decía, ¿no? El COVID nos ha demostrado que la sola existencia de un caso fortuito fuerza mayor no necesariamente genera que un servicio pueda dejar de ser prestado. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido modificar, incluir un párrafo súper sencillo que haga referencia a que en la medida que este caso de fuerza, este hecho, este evento de caso fortuito, fuerza mayor, genere situaciones de incumplimiento, podrá ser aplicado, ¿no? Básicamente eso. Correcto, muy bien. Yada, coméntanos. Como les comenté, somos el proveedor del servicio. Sí hemos tenido que hacer un ajuste y si bien siempre, como decía, vamos a poder remitirnos de manera supletoria al Código Civil, yo creo que sí es importante establecerlo de manera concreta
al acto jurídico en concreto, en este caso en una locación de servicios, o de una compraventa, por ejemplo, de cuando compramos fruta, materia prima de terceros, a esta situación, ¿no? Entonces, eso en realidad ha sido una mejora en nuestros contratos. Sí es importante también tener en cuenta que hoy, por ejemplo, la situación de hoy no es la misma a la situación de ayer. ¿Y por qué? Porque justamente ya estamos con la segunda fase de la reactivación de mayores servicios. Entonces, respondiendo a la consulta de Sandro Navarro, por ejemplo, habría que ver si es que si esta empresa proveedora ya se encuentra autorizada y tiene que hacer sus mejores esfuerzos para tratar de cumplir, y a no ser que sea ya una excesiva necesidad de la prestación, por ejemplo, yo diría que está obligada a hacerlo, ¿no? Tomando pues y cumpliendo con todas las medidas aplicables. Y ojo, que también exigiendo cierta, cuáles son las medidas que nosotros estamos tomando como empresas en caso haya desplazamiento de personal, por ejemplo, ¿no? Como decía, no solamente es proteger a personal propio, sino también de terceros. Correcto. Muy bien. Perfecto. Y ahí quiero yo retomar ya un punto que ha sido tratado por Renato, ¿no? Y que nos lleva justamente al siguiente punto de debate de este webinar. Respecto a los nuevos retos y el futuro de la contratación agroindustrial. ¿Qué es lo que nos depara ahora? ¿Cómo ahora hacer más fluida la contratación? ¿Cómo mejorarla? En todo caso, ¿qué es lo que necesitamos nosotros desde los despachos legales, desde las gerencias legales? ¿Qué proponemos? Porque seguramente, como todos ustedes han pasado, lo primero que ha venido es el gerente comercial, el de producción, el de logística, a exigirnos ahora nuevas formas para poder continuar con la cadena de producción, para poder, digamos, seguir contratando y que no se detengan nuestras operaciones. Y ahí, pues, el gran reto para nosotros los abogados ha sido repensar los temas, porque evidentemente asistir solamente a la ley, muchas veces la ley ha sido, de cierta forma, encasillada en parámetros de los que no nos permitían, digamos, de una u otra forma, dar soluciones inteligentes o rápidas. Sin embargo, sí han existido otros mecanismos, como por ejemplo el que comentaba Renato, ¿no? Y que creo que es uno de los puntos que podemos conversar en este momento respecto a la implementación de algunas medidas que permitan darle continuidad a los contratos. Básicamente, estoy hablando, por ejemplo, de este tema de las firmas digitales, porque, claro, uno de los grandes temas que se busca ahora evitar o facilitar es ya la no aglomeración de personas en un determinado lugar, ¿no es cierto? Las notarías hasta ahora, por ejemplo, como sabemos, ni siquiera están funcionando, y hay muchas operaciones que lamentablemente todavía requieren firma digital, o perdón, firma legalizada para que sigan operando o tengan valor. Entonces, ¿qué han hecho ustedes? ¿Cómo han planteado para que la operación de contratación se mantenga en continuidad? Y sobre todo, que es lo que nos piden nuestros gerentes de cada unidad, sobre todo para que se mantenga con seguridad jurídica y después pues estas firmas no sean impugnadas o desconocidas, ¿verdad? Entonces, ahí yo quisiera justamente la participación de la experiencia del día a día, pues, de cada uno de ustedes en la resolución de estas nuevas situaciones que se han generado justamente a raíz de la pandemia. Enriqueta, coméntanos, ¿qué viste tú? ¿Qué hiciste? ¿Te exigieron? ¿Creaste alguna forma especial? ¿Accediste a alguna plataforma digital para darle continuidad a tus contratos? Efectivamente, ¿no? No solamente a la forma de contratar, sino a la forma incluso, creo, de prestar algunas prestaciones.
o algunos contratos. Estaba justamente recordando algunas situaciones que hemos tenido que cambiar en este momento de pandemia, por ejemplo, algunas auditorías nuestras de calidad han tenido que darse de manera virtual. Para nosotros, para poder exportar, son exigibles y hemos tenido que cambiar, ¿no? Entonces, de cara a esto, voy a tener que contemplar en el contrato probablemente la forma diversa de que algunas prestaciones se puedan dar. En cuanto al tema de digitalizar firmas o el tema operativo de los contratos, bueno, en nuestra experiencia nosotros justamente desde el año pasado sí estamos operando con un sistema contractual que nos permite tener el mapeo de todo un contrato hasta la ejecución, que nos ayuda bastante con la administración, pero no habíamos contemplado hasta ese momento el tema de utilizar una firma digital, una firma electrónica, ¿no? Ahora en esta ya segunda etapa, en que estamos teniendo un poco más también de visión hacia el futuro, vemos que hay innumerables empresas que te están ofreciendo esos servicios, y básicamente te ofrecen dos tipos, ¿no? La firma digital, la firma electrónica, y cada una de ellas tiene efectos diferentes. Justamente yo, por ejemplo, estaba hablando de cara a cosas como son certificaciones de actas o los contratos que luego se tienen que elevar a escritura pública, o aquellos contratos que siempre son pues los preferidos de SUNAT para revisar, y que SUNAT nos anda exigiendo el tema de que sean legalizados, ¿no? Entonces, de cara a eso, nosotros estamos viendo cuál de ellos nos va a permitir en algún momento dar esa seguridad jurídica al contrato, y no solamente al contrato para el tema de su validez, sino para el tema de repente en algún momento de tener que cuestionar en algún fuero la ejecución del mismo, ¿no? Entonces, ahorita es la tarea en la que estamos, en ver, y probablemente nos lleve nuevamente también a determinar qué tipos de contratos vamos a poder manejarlo de esta u otra manera, porque eso también depende del tipo de la contraparte. Nosotros podemos tener como contraparte una corporación en el extranjero, que es mi cliente, y como contraparte en un contrato de compra de materia prima a un agricultor. Entonces, si yo estoy pensando en que todo se soluciona con darle el tema de la digitalización de firmas y todo eso, no necesariamente va a operar para cada una de mis operaciones, ¿no? Entonces, estamos en ese trabajo de ver, ahora, ¿nos conviene dar ese paso? No, yo creo que va a ser necesario, pero que sí vamos a tener que enmarcar en cuáles de ellos vamos a tener que utilizar la firma digital o la firma electrónica, y en cuáles vamos a tener probablemente ver la posibilidad de mezclar o mantenernos en la forma tradicional, ¿no? Entonces, esa es la decisión, y eso pasa no solamente por el ver el tema de seguridad, porque tienen que ser programas o sistemas que se instalen, sino incluso también de costos. Nosotros estamos operando ya a costos altos, ¿no? Y esto va a significar también verlo desde ese lado, obviamente, con la visión de tener una seguridad en el documento para nosotros, ¿no? Y tener la viabilidad, darle la viabilidad, porque obviamente no vamos a estar esperando tener pues las firmas comunes, ¿no? Ya no es recomendable, no es saludable. Ahora hay que ver una salida. Tenemos que ahorita de cara a esto tenemos que modernizarnos. Manejamos unas cantidades de contratos bastante altas, ¿no? Entonces, hay que ver ese aspecto así. Lo estamos nosotros particularmente evaluando todas esas posibilidades para ver si es que aplicamos una u otra forma o mezcla, combinaciones. Sí, pues justamente en función a lo que decía Enriqueta, hay mucha contratación en la agroindustria, mucha contratación del día a día. Por ejemplo, yo recuerdo de lo que atendemos en el día a día, hay mucha contratación en los temas de arrendamientos, ¿verdad? Compraventas, y bueno, pero esto no puede parar, y esto tiene que continuar. Y recuerdo particularmente que hay bastante contratación, por ejemplo, con proveedores
relacionados a los temas, como les decía, de arrendamientos, en los que sí, pues, hay, como ya hace un momento lo contó Renato, hay bastante deficiencia entre tener proveedores que están de una u otra forma, tenemos proveedores y usar y frecuentar estas firmas digitales para poder arribar a la contratación y que la cadena productiva no paralice. Cristian, coméntanos tú en tu experiencia, qué han decidido en tu empresa, cómo han dado continuidad a la contratación civil, en está prohibida la unión o reunión de personas o la conglomeración de personas. Así que coméntanos, ¿qué experiencia, qué medidas has tomado para que esto continúe? Sí, claro. Bueno, lamentablemente, los procedimientos que podamos tomar en este momento, debido a que las notarías, sobre todo en La Libertad y bueno, en buena parte del norte, no están funcionando, nos dan una seguridad jurídica bajísima. O sea, al final hemos tenido nosotros que modificar nuestros procedimientos de firma, pero, como te repito, la seguridad jurídica que tenemos es bajísima. Si no tienes el contrato con la firma legalizada, lamentablemente, no vas a poder ejecutarlo más tarde. Y en este momento, incluso tomar la firma rubricada de puño y letra de alguno de nuestros proveedores, como decías, ¿no? Un arrendador o de un vendedor de materia prima, es bien complicado. Nosotros tenemos también la firma digital, certificados de firma digital para nuestros representantes, pero la ley te restringe en el sentido de que si tienes un documento con firma digital, tu contraparte tiene que tener firma digital también. De lo contrario, no lo vas a poder ejecutar. Vamos, lo vas a poder ejecutar entre partes, pero si hay algún incumplimiento a nivel judicial, lo más probable es que no te lo reconozcan. Sobre todo los jueces pues, en el Perú que son tan ávidos tan amigos de la tecnología, ¿no? Bueno, al final del día, recuerdo un procedimiento en particular que justo vimos hoy al interno y era compartir los documentos. Tienes dos juegos de contrato, cada uno firma el suyo, legaliza su firma apenas pueda, y luego me das el mío y te doy el tuyo. Entonces te encargas tú de tomar tu firma, me encargo yo de tomar mi firma en el mío, porque al final del día lo que nos importa inicialmente es la firma de la contraparte, porque en teoría tu firma está medio que asegurada. Pero aún así hay que llevar un control bien estricto de todos los contratos que hayamos ido firmando en el tiempo, ¿no? Si tienes un proveedor que puede acceder a la firma digital o que tiene firma digital, genial, cerraste. Pero aún en la costa, aún con personas naturales, es bien complicado que puedan acceder a la firma digital. Bien complicado y bien caro también. A un agricultor de a pie no tiene pues DNI electrónico, no tiene el aparatito para conectarlo al computador y que pueda leer, no tiene un certificado, no tiene acceso a un certificado, no va a tener interés en pagar el certificado, ¿no es cierto? Estos son retos que creo yo el Estado debería tomar un poco más en cuenta e impulsar, ¿no? Es más, les comentaba ayer, nos ha pasado que instituciones grandes que deberían poder aceptar este tipo de firmas simplemente se han negado. Entonces las trabas vienen por todos lados, ¿no? Desde el agricultor hasta una empresa grande, por no mencionarla, que simplemente no quiere aceptar la firma digital porque no está en sus protocolos. Equivocado. Ahí está, correcto. Les decía que justamente esto que tú comentas, lo estamos viendo en el día a día. Muchas entidades de las cuales nosotros creeríamos pues que
facilitarían, digamos, la tecnología, más bien están siendo una traba en vez de tender puentes para la continuidad, ¿correcto? Y justo ahí va mi pregunta a continuación a Yada, ¿no? ¿Tú consideras, Yada, desde tu experiencia que estás teniendo en el día a día, que por ser la agroindustria una actividad esencial y a efectos de que también se reactive y se dé continuidad a la contratación civil, el Estado debería, digamos, tener o facilitar formas ágiles de contratación, o consideras que esto debe quedar todavía en el terreno de los privados y entre ellos encontrar fórmulas inteligentes para la continuidad? ¿Cómo has estado manejando este tema de la reactivación o la continuidad en la contratación de tu empresa? No, yo tengo una posición totalmente radical en que en realidad es una pena la situación que vivimos en donde tenemos una norma específica, que es la 27269, que permite el tema de la contratación electrónica como, o sea, como manifestación de voluntad. Pero como indicaban otros, no existen pues algunas instituciones bancarias o el gran señor Sunat, que no solo que desconoce este tipo de contratación que tal vez podríamos tener pues con cualquier tipo de parte, a no ser evidentemente que sea un contrato que el Código Civil exija una formalidad como fecha cierta. Entonces, si es así, evidentemente hay una mayor dificultad y, por no decir imposibilidad, hacerlo de otra forma. Entonces, si nosotros vamos al terreno de los contratos pues, internacionales que tenemos, no hay otra. Hacemos la firma digital, que evidentemente no es lo mismo que una firma electrónica. Y pues, las empresas que están acostumbradas a esto utilizan pues softwares que de alguna manera garantizan que esa firma que estás poniendo ha entrado ese usuario y tiene una fecha y hora, ¿no? Y bueno, y hay un costo adicional que la verdad es que no sé si es asumible o no, para el caso de dar ya esta certificación para que sea el símil a una firma electrónica, no, perdón, digital, como la norma exige. Entonces, pero nos encontramos pues frente a lo que indica Cristian, ¿no? Que incluso tú puedes querer, pero tal vez tu contraparte no está pues a ese nivel. Entonces, en el tema que comentábamos de la SUNAT, sí es cierto, a nosotros también nos exigen contratos legalizados, pero no es lo único que nos exige, y acá es un poco el trabajo nuevamente de todos, ¿no? Por ejemplo, si fuese un contrato de obra, no basta pues el contrato y la foto de la obra, sino tal vez hacer un cuaderno de obra. Si es una locación de servicios de un asesor, cada vez que presente su factura tendrá que acompañar un informe que demuestre efectivamente el servicio prestado. Eh, eh, en el tema de, por ejemplo, si es una compraventa de fruta o algo así, pues van a hacer reportes de producción, de calidad, en un contrato de maquila, por ejemplo. Entonces, vemos que no es que el contrato no toma importancia para nada, al contrario, es como el primer paso para todo este sustento documentario que hay que presentar. Pero sí, como empresa pues hemos tomado una posición un poco más osada, sabiendo un poco los riesgos que ellos llevan, tanto que podría ser pues a nivel judicial, y ahí pues nuevamente no solamente está el contrato, sino también van a estar correos, no toda la etapa precontractual, si hubo una licitación, habrán los temas de licitación, los documentos de esto de acá, o por ejemplo partes de ingreso y de salida del proveedor, ¿no? Si quisiera desconocer algo. Pero evidentemente no podemos negar que hay un riesgo. Y hay un riesgo en donde no estamos siendo amparados, y más bien se está pues asumiendo una posición mucho más dura de una situación que está permitida en la norma. Es lo peor de todo.
Ok, claro, eso, bueno, eso es lo real, eso es lo práctico, eso es lo que está pasando en el día a día, ¿no? No sé cómo esté pasando también en otras realidades de otros países amigos, pero es evidente que ya esto responde a cada idiosincrasia, cada estructura interna, pero con lo que tenemos que salir para adelante, ¿verdad? Y en ese panorama igualmente está eh, Agroindustrial Laredo, Renato, ¿no? Que también él tiene mucho que compartir, porque como él ya comentaba en un inicio, tiene él una profusa y gran cantidad, por ejemplo, de contratación con los, digamos, sus proveedores de caña de azúcar, que ya nos comentó algo, nos adelantó, ¿no? En relación al tema de que él tiene que idearse formas para tratar de seguir contratando con el día a día, ¿no? A ver, Renato, coméntanos, por favor. Yo casi que me adelanté un poquito en mi anterior participación, pero antes quiero recoger un poco lo que decía Yada, o sea, la legislación que permite las firmas digitales, pues no es una legislación nueva, ¿no? Es una legislación que ya tiene poco más de 10 años, ¿no? Casi 15, creo yo, eh, y que lamentablemente el Estado no ha, digamos, o sea, si bien es cierto, la emitió, pero no ha sabido difundirla ni implementarla correctamente en todos los niveles, ¿no? Porque finalmente la interacción no solo es pues entre privados, ¿no? Sino finalmente también muchos de esos acuerdos entre privados tienen efectos fiscales, tienen efectos probatorios para temas arbitrales o judiciales. Entonces, claro, tiene que haber una coordinación en toda esta regulación que nos facilite, digamos, a todos tener el uso de las firmas digitales encriptadas, ¿no? Y obviamente la contratación, así como la tradicional, está sujeta pues a riesgos de falsificación de firmas, de falsificación de documentos. La electrónica tampoco está, o la digital tampoco está exenta de esos riesgos, ¿no? Que implican además probablemente muchas más medidas de seguridad porque obviamente tiene un manejo muy técnico y profesional, ¿no? Pero bueno, ahí hay mucho seguramente que avanzar como marco normativo por parte del Estado, pero ya en la práctica propia nuestra, pues nos ha tocado y estamos en todo ese proceso de revisión y adaptación, porque claro, yo creo que hay un marco legal que sí te permite hacer varias cositas, ¿no? Si bien es cierto, no todas, pero sí algunas, ¿no? O sea, el Código Civil ya en el 141 reconoce que la manifestación de voluntad se puede dar por medios electrónicos o mecánicos, ¿no? Fuera, digamos, del tradicional. Inclusive puede ser expreso y tácito, ¿no? Entonces, mucha contratación se puede dar, mucha contratación electrónica se puede dar vía web, y de hecho nosotros cuando entramos a una página web cualquiera ya estamos contratando, ¿no? Ya estamos aceptando términos de uso, estamos aceptando condiciones de privacidad. Y realmente la mayoría no sabe que ya firmó un contrato, por eso lo he hecho usar una página. Entonces, tenemos que ver esas herramientas, ¿no? Tenemos que ver esa dinámica contractual que obviamente quizás no la teníamos hoy como una prioridad, no hoy, sino el 15 de marzo no la teníamos como una prioridad. Obviamente nadie avisoró la situación que estamos viviendo, pero hoy sí nos toca ver todas estas posibilidades. Pero para evaluar esas posibilidades, pues hay que ver también cuáles son realmente las situaciones, ¿no? Como mencionó Enriqueta, ¿no? O sea, hay que evaluar la situación de la contraparte. Hay contrapartes que podrán y tendrán la posibilidad técnica y tecnológica de tener una firma digital encriptada con códigos públicos y privados, ¿no? Pero hay contrapartes que probablemente no lleguen a esa situación. Entonces, obviamente esa no es una herramienta, ¿no? También hay que ver la cuantía del contrato o el riesgo del contrato al que tú también le vas a querer dar la mayor seguridad posible, ¿no? Y obviamente las formalidades legales que el Código Civil establece para ciertos tipos de contratos, en los cuales no se han hecho probablemente adaptaciones
de firmas certificadas electrónicas. Hoy los notarios no prestan ese tipo de servicios todavía, ¿no? Entiendo que hoy la dinámica apunta hacia eso, ¿no? Y el Colegio de Notarios entiendo que también está trabajando esas propuestas de la mano con el registro público, ¿no? Pero también la adaptación de ciertos servicios registrales y notariales, ¿no? Porque muchos de estos contratos terminan en un registro, en el registro público, ¿no? Que no tiene todavía un soporte completo para este tipo de contratación en este tipo de métodos digitales, ¿no? Entonces, claro, hay que empezar a responder esas preguntas, que yo creo que como privados y desde el punto de vista del sector público, también se tienen que hacer esos análisis, porque eso abre la posibilidad pues, a usar, en función de estos casos que te cuento, el uso de diversas alternativas, ¿no? Desde contratación electrónica web, que la estamos evaluando, por ejemplo, la contratación por aplicaciones celulares que se hace, o sea, cuando entras a la aplicación de tu banco, ya la estás haciendo por celular, estás contratando tarjetas de crédito, estás pidiendo préstamos, o sea, esa contratación existe. O sea, el tema es ver cómo eso se adapta a nuestro sector, que a veces es muy tradicional en la forma de contratación, que yo mismo lo reconozco, ¿no? Inclusive estamos evaluando la contratación telefónica, que finalmente es un medio que hoy creo que el medio de comunicación con mayor penetración en la población del Perú es el celular, ¿no? Entonces, y eso tiene una base en el Código Civil, donde te permiten los contratos, digamos, por audio, ¿no? Y tiene todo un sustento que se puede, digamos, dentro de una mecánica también adaptar a ciertos contratos, porque obviamente no todo digamos, hay cosas que están hechas para ciertos tipos de contratos, ¿no? Si es un contrato de ejecución inmediata, que yo creo puede manejarse con casi mucha inmediatez, entonces obviamente usarás un tipo de contratación electrónica o telefónica o digital. Si es un contrato pues, que tiene prestaciones a largo plazo o prestaciones recíprocas, obviamente tratarás de usar otros mecanismos. Pero sí creo que finalmente terminamos, como digo en el principio, ¿no? O sea, si es que no se hace un desarrollo del marco legal en el que primero se defina con mayor claridad, no solo el tema de la firma digital encriptada, que esa es una modalidad, pero también hay otras, ¿no? Que quizás no se han desarrollado para dar facilidad a las partes y darle seguridad jurídica, ¿no? Porque finalmente, acordémonos que existe pues la libertad de contratar y la libertad de contratación, ¿no? Donde las partes nos ponemos de acuerdo en cómo y en lo que va a contener nuestro contrato, ¿no? Entonces, y partiendo de ese principio que está en el Código Civil, podemos ponernos de acuerdo desde contratar por teléfono hasta contratar por una aplicación celular, ¿no? Entonces, pero siempre, claro, hay que pensar en que finalmente nosotros como abogados lo que buscamos es darle a nuestras empresas la seguridad de que ese documento, sea en el formato que esté, sea un documento ejecutable, que sea reconocido como un medio probatorio en un proceso judicial o arbitral, ¿no? Que no te genere, digamos, alguna contingencia tributaria porque la autoridad fiscal no te quiso reconocer esa forma de contratar, ¿no? Entonces, claro, ese es realmente el análisis de fondo. Entonces, yo creo que una siguiente mesa que se podría dar es justamente revisar eso, pero ya sentando también a un representante de la SUNAT para que nos diga, oye, ¿y cómo están viendo ustedes esto? ¿No? O sea, para nosotros, migrar a este tipo de mecanismos, yo creo que si logramos encontrar las herramientas correctas, son herramientas que van a llegar y se van a quedar, porque van a servir para agilizar de alguna manera la contratación con nuestra cadena de proveedores, ¿no? Que ya no van a tener que desplazarse desde algún sitio a otro para firmar un contrato físico como lo veníamos haciendo hasta hace unos meses atrás, ¿no? Entonces, esos son los retos que tenemos, pero parte los podemos resolver por acuerdo entre los firmantes, pero hay una gran parte en la que el Estado realmente tiene que darnos una seguridad
de que cualquiera de estos otros mecanismos realmente no va a terminar siendo algo que quede, digamos, desprotegido ante una eventualidad en la que se tenga que recurrir pues a una resolución en una vía contenciosa, ¿no? No sé si con eso, José Carlos, yo concluyo mi participación ahí. No sé. Claro, sí, no, perfecto, Renato, la verdad, aleccionador lo que dices y preciso, porque efectivamente mucho de la contratación ahora solamente va a tener efectos en la medida que exista este tema de seguridad jurídica, ¿verdad? Que ese es algo que todos, obviamente los abogados, tenemos que garantizar frente a las operaciones comerciales de nuestras representadas, porque bueno, es lo que nos toca coberturar, es lo que nos toca garantizar. Justamente las herramientas legales tienen que funcionar para llegar a ese fin, ¿no? Y como bien decían, todo esto que está sucediendo ha venido ya para quedarse. O sea, aquí ya no hay marcha atrás, ¿no? Acá ya estamos en una nueva era, en una nueva etapa, y definitivamente el que no se acomoda, el que no se sube, digamos, al tren de la digitalización, definitivamente se va a quedar. Pero también la pregunta es, y obviamente la exigencia es, ¿están los carriles necesarios para subirse a este tren de la digitalización o de la reactivación contractual? ¿No? Entonces, esa es una de las preguntas que quedan planteadas y obviamente mucho tiene que ver acá el tema del Estado que facilite de las herramientas, ¿no? Entonces, yo finalmente quería hacer una pregunta, si es que en este momento que ustedes están generando los contratos con sus contrapartes, ¿cómo lo están haciendo, no? Están usando ya así de manera concreta firmas digitales, están generando contratos con firmas escaneadas, a cargo a regularizar después. ¿Cómo lo están haciendo? Así de manera puntual, y con esto cerramos este tema y pasamos a la ronda de preguntas. Enriqueta, ¿cómo están manejando en este momento el tema de la contratación? En este momento, o sea, al día de hoy. Sí, al día de hoy, en verdad tenemos una mixtura, ¿no? Entre algunos que sí son pues firmas escaneadas, que eso también está operando con cargo a que en el momento debido se entreguen los contratos originales. Sí lo hemos hecho en algunos de ellos. En otros, de repente lo que estamos haciendo es tomarnos un tiempo para tener los contratos en físico, porque ustedes saben, en el caso de Damper operamos en diferentes departamentos. Entonces, puede ser que sí haya sido firmado en su lugar de donde está el proveedor en este caso, pero obviamente todavía no nos hacen llegar o lo tiene tal vez un personal que nosotros tenemos asignado en la zona y todavía no lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos una diversidad de repente de contratos, lo que sí no tenemos es pues legalizaciones de ningún tipo, entonces son contratos sin fecha cierta hasta la fecha, y en los contratos, bueno, con clientes en extranjeros sí se maneja en muchos casos la firma ya digital, ¿no? No, correcto. Eso es lo que se está ¿Cómo están manejando. haciendo en tu caso, Cristian? Como te comentaba, y al igual que Enriqueta, y entiendo que la respuesta de Renato ya va a ser bastante parecida. Nosotros hemos tenido que mutar nuestros procedimientos de firma y hoy por hoy un porcentaje importante tiene una seguridad jurídica bajísima, ¿no? Porque o tienes, como dice Enriqueta, contratos que han sido firmados a mano alzada, que pueden tener huella digital, pero están simplemente escaneados y no los hemos recibido. Algunos que han venido con firma digital, en ese caso medio que no tenemos problema de momento, otros que simplemente no se pueden firmar, porque pues tu contraparte no tiene una impresora, no tiene un smartphone para enviarte una foto, por lo menos, ¿no? Es compleja la situación, variopinta. Ok, correcto. En el caso de tu persona, ya, ¿cómo han estado manejando estas situaciones? Porque ustedes también son un conglomerado de empresas y entiendo que la contratación es variopinta, frecuente, y ya me imagino una serie de exigencias de tus gerentes para efecto de que esto continúe.
¿Cómo lo estás manejando y cómo lo manejaste en todo caso ya? ¿O has generado algún tipo de plataforma digital en este momento? Sí, hemos tenido que generar una plataforma digital, suscribirnos a uno de esos programas que está en camino. Hemos tenido que dejar de firmar contratos con cargo a regularizarlos. Hemos tenido que usar apoderados que normalmente no usábamos, también por un tema de salud. Y de todas maneras, como comenté, estamos teniendo la gran mayoría de contratos escaneados. Ujú, correcto. En tu caso, Renato, bueno, nos has comentado ampliamente el tema. Quizás una conclusión final en relación a este tema, de repente una opinión de mejora o reestructuración o aporte por parte del Estado en facilitar este tema de este tipo, digamos, de puentes para que la reactivación contractual funcione. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? José Carlos, pues mira, yo creo que ha habido señales muy tibias, ¿no? O sea, RENIEC hace poco hizo el lanzamiento de su aplicación de firmas digitales que tiene un uso pues, todavía muy limitado, que además está atado a que tengas un DNI electrónico, que no todos lo tienen, ¿no? O sea, ahorita está eso muy centrado en funcionarios públicos, ¿no? Entonces, esa tibieza que ha tenido el Estado para liberar ese tipo de plataformas que deberían ser hoy, digamos, mucho más difundidas, creo que es algo en lo que se tiene que dar un primer paso urgente, ¿no? Porque finalmente, o sea, es RENIEC quien es, creo yo, la entidad que primero certifica la identidad de la persona y que puede tener, creo yo, mucho más control respecto del otorgamiento de ese tipo de identificación digital que Indecopi de repente. O sea, Indecopi puede certificar, digamos, las dinámicas o, digamos, certificar que el proveedor tenga ciertos protocolos, digamos, para dar seguridad, pero finalmente la identidad y la plataforma tecnológica que maneja RENIEC creo que es el que debería ser el encargado de eso. Entonces ahí hay un primer cambio normativo que se tiene que dar en la ley de firmas digitales y en el reglamento, ¿no? O sea, quizás migrar eso de Indecopi a RENIEC sería un avance. Y en el caso de personas jurídicas, obviamente es el registro público, ¿no? Que no funciona hasta ahora. Claro, porque finalmente el registro público es el que sabe quiénes son los representantes legales inscritos, vigentes, que tienen facultades para firmar y hasta qué niveles de firmas pueden tener de acuerdo a las facultades inscritas. Entonces ahí hay dos tareas importantes, ¿no? Por un lado de las personas naturales es RENIEC, ¿no? Y por el lado de las personas jurídicas es el registro público el que debe tener un paso grande para facilitar esa dinámica contractual entre personas jurídicas. Y bueno, yo creo que ahí está el reto y finalmente SUNAT, pues que reconozca que todo esto es posible, ¿no? Porque si no, termina desconociendo cosas y después planteándote ahí reparos tributarios, ¿no? Pero yo también te hago la repregunta a ti como un procesalista, o sea, y esto, ¿qué temas van a venir más adelante? O sea, porque hay vacíos, ¿no? Contractuales, o sea, hay correos, hay muchos contratos que se están firmando por correos electrónicos, hay manifestaciones de voluntad que se están expresando por esa vía, entonces eso, finalmente, ahí te hago la repregunta y yo cierro ahí es, ¿cómo vamos a hacer si es que eso llega finalmente a una instancia arbitral o judicial? Es correcto. Bueno, lo que estamos haciendo, por ejemplo, con muchos de los clientes es ya establecer dentro de los contratos, ¿no? Por ejemplo, como obligatorio, que ya lo han venido haciendo algunos clientes, lo he visto desde hace antaño, pero establecer de manera obligatoria en cada contrato, por ejemplo, la existencia de un correo electrónico con el cual van a generarse las comunicaciones de aquí en adelante respecto al cumplimiento, ejecución y todo lo que tenga que ver con la vida contractual. Y ese correo con un famoso acuse de recibo, que incluso eso está
en normas del INDECOPI está establecido el acuse de recibo como un acto que permite configurar la manifestación de voluntad. Se está consignando dentro de los contratos para efecto, digamos, de darle la fuerza obligatoria, el famoso pacto sunt servanda, ¿no?, entre las partes y que obviamente empiece a funcionar. Evidentemente, aquí lo que queda es una tarea de educación a nuestros amigos los jueces, los árbitros, para que también ellos entiendan que esta es una forma nueva, pero a su vez necesaria de contratar, ¿no? Porque no hay otra forma en este momento de llevar adelante la reactivación. Y por lo que escucho, y ya un poco concluyendo las ideas de las que ustedes me han expuesto, creo que definitivamente la reactivación contractual no parte, obviamente, de la iniciativa del Estado, sino parte de la necesidad de los privados, de la necesidad de nosotros mismos de generar nuevas formas, nuevos, tender, como decía, estos puentes que permita la contratación reactivarse, continuar y obviamente no detener la cadena de nuestros proveedores, la cadena de productividad y obviamente la operatividad comercial de nuestras representadas. Muy bien amigos, tenemos algunas preguntas que me han hecho llegar a través del chat interno, así que voy a hacerles llegar algunas preguntas a efecto de que podamos responder a muchos de nuestros amigos que están acá haciéndonos estas preguntas de manera reiterada. A ver, tengo una pregunta para la doctora Yada Tadei. Me pregunta, dice, en relación a los proveedores de transporte y logística para exportación, ¿han variado los estándares de exigencia de prevención contra el COVID-19 por parte de los puertos marítimos? Si fuese así, ¿qué tanto ha afectado eso a la operatividad y continuidad de las exportaciones? ¿Lo copiaste, Yada? ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, a ver, claro, está un poco larga la pregunta, pero dice, en relación a los proveedores de transporte y logística para exportación, la pregunta es, ¿han variado los estándares de exigencia de prevención contra el COVID-19 por parte de los puertos marítimos? Si fuese así, ¿qué tanto ha afectado esto la operatividad y continuidad de las exportaciones? Entiendo si es que nosotros estamos pidiendo nuevos requerimientos a nuestros proveedores de transporte de materia prima hacia el puerto, ¿correcto? Claro, lo que nos pregunta el amigo acá, Denis, es si es que en los puertos han variado algún tipo de exigencia o se han generado protocolos de prevención, que entiendo que sí, contra el COVID-19, y si estos protocolos han afectado la operatividad y continuidad de las exportaciones. A ver, por eso creo que tiene dos preguntas. Nosotros vemos y nos encargamos del transporte hacia el puerto. Ahí, pues nosotros a todos nuestros proveedores, y creo que también fue una de las consultas que se hicieron, les exigimos no solamente que tengan un plan, el plan de vigilancia, que ya exige pues la resolución, una resolución administrativa de salud de manera general y para el caso de las agrícolas una de manera especial y algunos otros transportes, pero entiendo que las empresas de transporte en particular tienen su propio protocolo a cumplir y que tiene que ser aprobado e inscrito no tanto por el puerto, sino por el ministerio correspondiente. Entonces, mentiría si digo si es que sé cuál es el proceso de inscripción de ese plan de vigilancia que tienen, o por ejemplo, si es que cuáles son sus protocolos en caso de un de un caso sospechoso o un caso confirmado. No es en nuestro sector, en realidad, pero siendo un símil a nuestro sector, pues primero nuestro protocolo tendría que ser aprobado por el Ministerio de Agricultura y luego se inscriben en la plataforma creada por el Ministerio de Salud, que es el SISCOIC, ¿no? Entonces, entiendo que para las empresas de transporte hay un protocolo especial, incluso hasta para el transporte de personal, que tenemos el tema de los zigzags, para el transporte en autosedán, por ejemplo.
Entonces, pues, por ahí yo creo que va el tema. No sé si es tanto el puerto, nuevamente, sino más bien probablemente el puerto les pueda pedir, pues, la inscripción, la aprobación o algo por estas vías, ¿no? Correcto. Bien, tenemos otra pregunta para la doctora, en esta ocasión, Enriqueta Armas. A ver, dice, la actividad esencial de la agroindustria depende de una cadena de suministro, pero además de un soporte legal y jurisdiccional. Dice, ¿consideran que el Estado afectó de forma parcial o total alguna de sus procesos operativos? Bueno, yo creo que el tema de la inmovilidad social afectó la forma, ¿no? El Estado directamente no ha hecho ninguna afectación directa a ninguno de nuestros procesos. No, es más, desde el primer momento nos ha permitido operar, obviamente dentro de un marco de cumplimiento y de cuidados de la salud, pero sí nos ha obligado a operar de una manera distinta, ¿no? Ahora tenemos dos pilares que creo que también lo hemos repetido durante este tiempo. Lo primero es la protección de la salud y la integridad no solamente nuestra, de nuestros trabajadores, sino de toda nuestra cadena. Y lo segundo es garantizar nuestras operaciones de manera eficiente dentro del cumplimiento de estas medidas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí directamente no siento que algo haya afectado directamente o que hayan paralizado, sino que más bien nos han obligado a desenvolvernos en una nueva forma que va a ser permanente. Ok, correcto. A ver, hay una pregunta que no dice para quién, pero la lanzo, ¿no? Dice, ¿consideran que la normatividad COVID y los protocolos de sanidad tienen un impacto directo o indirecto en el precio de los productos agrícolas? De ser así, ¿consideran que este impacto los coloca en una desventaja competitiva? Lo dejo abierto de repente. Cristian. Yo considero que sí. Desde la forma de la movilización, por ejemplo, ¿no? El zigzag del que hablaba Yada nos obliga a contratar más voces, porque puedes llevar menos gente. Tienes que rotar tus turnos, tienes que implementar medidas adicionales, lo que obviamente encarece la prestación del servicio. Y de todas formas se va a tener que ver reflejado en el precio. Sin embargo, el mercado tampoco está en condiciones de pagar más. Entonces, sí, al final del día te pone en una desventaja, perdón, competitiva. Correcto. A ver, una pregunta más. Dice, esta es una pregunta para el doctor Renato Segarra, porque él justamente ha estado exponiendo sobre el tema de las firmas digitales, lo cual a uno de nuestros participantes le ha llamado bastante la atención. Dice, ¿considera que el no repudio de la firma digital será el factor que nos invite a implementar este soporte en nuestras empresas? ¿O la visión sesgada de las autoridades regulatorias supera la finalidad de la norma especial? Es interesante la pregunta. Y en el tema del no repudio, pues está muy vinculado al tema de la firma digital encriptada, ¿no? O sea, ese es ahorita el único mecanismo en la ley en la cual se regula el hecho de que una firma digital con encriptación digamos, queda claro para las partes de que no se pueden negar a que eso fue firmado a través de ese mecanismo, ¿no? Esa sí es una ventaja de una firma digital encriptada, ¿no? O sea, elimina el tema del no repudio, de la negación de que yo no fui, yo no firmé, ¿no? Porque casi como que es tu responsabilidad el hecho del manejo de tu firma digital, no como el manejo de tu clave, tu tarjeta de crédito o de tu tarjeta de débito, en principio, ¿no? Entonces, pero además la ley le establece automáticamente, por el hecho de la misma encriptación, es que elimina esa posibilidad. Evidentemente yo creo que es el mecanismo por excelencia
para pasar a, digamos, a una contratación con este tipo de firmas. Pero tiene, como les decía, estas limitaciones no solo de infraestructura, sino también pues, de las condiciones de la contraparte, ¿no? Y eso realmente es algo que habrá que evaluar hasta qué punto nosotros vamos a tener todas nuestras operaciones con este tipo de firmas digitales o ver otros mecanismos de firma y contratación electrónica, ¿no? O sea, hay formas. Lo importante es que esos otros también tengan la misma seguridad o puedan tener algún reconocimiento, sobre todo probatorio, porque finalmente eso es donde puede terminar un conflicto por un incumplimiento contractual, ¿no? Entonces, yo creo que mientras eso se pueda reconocer y mientras el sistema de justicia le dé validez a esos otros mecanismos de contratación electrónica, pues yo creo que el cielo es el límite, ¿no? O sea, y como avanza la tecnología, pues van a surgir muchas más posibilidades de contratar por otros medios, ¿no? Pero sí, hoy, en el marco legal de Perú, básicamente es la firma digital la única que te da la garantía de que no haya un desconocimiento de la firma de la otra parte, ¿no? Correcto. Bueno, aquí una última pregunta que es para todos. Dice, ¿evalúan precisar en sus contratos que se entenderá además por fuerza mayor y caso fortuito las pandemias y o el cierre de fronteras? A ver, ahí empezamos con respuestas de lo que ustedes consideren, si ya lo están evaluando o no, con la doctora Enriqueta Armas. Sí, hemos utilizado algunas precisiones en contratos tipos, pero no exactamente ahí en el caso de fuerza mayor, como que ponerlo ahorita a esta situación, ¿no? Que es única y que de repente va a ser un poco permanente, pero no necesariamente se va a precisar porque en verdad el tema de la fuerza mayor, y no es, como lo dijo usted, el tema de la pandemia en sí, sino los efectos, todo lo que nos lleva a la causa de fuerza mayor, no, necesariamente no. Sí, diría que en algunos contratos en específico sí se ha hecho alusión a los efectos justamente derivados de la restricción para el tema, por ejemplo, de ajustes de precios o cosas así que se han visto, ¿no? Otras cláusulas como las que sí estamos ahora como que incorporando en los contratos nuevos son las obligaciones del cumplimiento de nuestros protocolos para el caso en que tengan que estar en nuestros establecimientos, ¿no? Eso sí, son cláusulas, pero lo que ha preguntado de manera específica, nosotros ahorita no lo consideramos tan necesario como que precisarlo este caso específico. Correcto. Muy bien. No sé si ya puedes complementar algo más, cómo lo están viendo ustedes, si no hay una pregunta más. Nosotros en realidad tampoco de manera expresa ni de pandemia como tal, ni de cierre de fronteras. ¿Por qué? Porque en los contratos, como comenté, me parece ayer, de exportación, en realidad es pues, si bien existe la obligación, siempre está sujeta a la condición que llegue al destino. Entonces, en este caso, pues no aplica necesariamente, yo creo que a la industria, ¿no? Porque son los términos, pues los 5 terms con los cuales son tipo, y en realidad, y difícilmente, o sea, yo creo que por la industria misma en la que tenemos, por ejemplo, la verdad es que si nuestro producto no llega, pues no sé, a Estados Unidos, el producto, eh, eh, a lo que voy es que el supermercado de Estados Unidos simplemente no lo va a poder exhibir ni vender. Sí, le puede representar pérdidas, pero ellos también, pues, es un poco de que nosotros estamos asumiendo el riesgo hasta que llegue, ¿no? Entonces, esa dinámica en realidad no ha cambiado y se ha mantenido. Menos mal que no hubo un cierre, o sea, sí ha habido un problema claro, marítimos, no, en vuelos sí hemos tenido ahí ciertas limitaciones, que han podido ser manejadas menos mal,
pero en cuanto al tema de fronteras en sí, yo creo que ahí el Estado sí tomó una posición pues adecuada en la que permitió el tema de exportaciones desde el día 1. Entonces, pues no ha sido necesario incluirlo. Entiendo que la consulta es qué pasa si, ¿no? ¿Y qué pasa si nuevamente no hay afectación? Porque como decía, los contratos están negociados hasta que el producto llegue al destino. Correcto. Y yo creo que ahí, para continuar con Cristian, yo creo que ahí la pregunta, de repente la reformulamos o la ampliamos, si es que el estado de inmovilización puede ser considerado, o mejor dicho, o puede ser hasta excluido como una situación de fuerza mayor o no, porque podría repetirse este tipo de eventos en el futuro. No lo sé. Me parece que en algún momento comentamos eso, Cristian, contigo, si algunas situaciones de fuerza mayor o caso fortuito podrían, digamos, no considerarse así dentro de los contratos de ahora en adelante. ¿Qué opinas tú? Sí, yo pienso que en realidad no deberíamos restringir tanto las causales que podrían llevar o que podrían desencadenar en eventos de incumplimiento, porque al final del día, si tus cláusulas de fuerza mayor son de números clausus, te estás poniendo solo la soga al cuello, ¿no? Solamente en estos casos se configura y en otros no. No, al final del día, los eventos públicamente conocidos, como el cierre de fronteras, la pandemia, y los efectos que estos pueden terminar teniendo en la prestación de los servicios de nuestros proveedores, por ejemplo, no deberían y no pueden ser desconocidos por nosotros tampoco. Vamos, al final del día todos sabemos, todo el mundo sabe cuáles vienen siendo las consecuencias de la pandemia, ¿no es cierto? Todos estamos en casa. Claro, la inmovilización. Pero yo creo que aún cuando sabemos que puede volver a ocurrir, creo yo, ¿no? Que un estado de inmovilización no podría preverse, ¿no? Definitivamente, ¿no? Así que no podría ser, no podría excluirse como una situación evidentemente de fuerza mayor. ¿Qué nos comentas tú, Renato? Contigo vamos cerrando ya la Bueno, es una discusión interesante, ¿no? O sea, porque, digamos, los servicios esenciales, digamos, por disposición legal, han seguido operando, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso para nosotros podría ser invocado por nosotros como un tema de fuerza mayor? Evidentemente, creo que no, ¿no? Porque el Estado, dentro de los tropiezos que ha dado, digamos, en esas medidas, y la incertidumbre de si había que sacar un permiso, un pase laboral, un pase de tránsito, si tenían que tenerlos todas las unidades o no, o sea, porque esas primeras semanas realmente no se sabía con qué ibas a poder movilizarte, ¿no? Pero eso era, digamos, la ejecución en sí, pero el principio era que tu operación no paraba. Entonces, obviamente ahí había que discutir mucho si realmente, en nuestro caso, por ejemplo, frente a un cliente, eso era un argumento que se podía plantear, ¿no? Ahora, obviamente tú también volteas y también ves a tu proveedor, ¿no? Tu proveedor que no es necesariamente un servicio esencial, porque es un servicio de mecánica, de reparación, de temas y que, claro, al no calzar en ese primer momento, en esa dinámica del que dice, pues yo no te puedo prestar el servicio porque yo sí estoy detenido, ¿no? O sea, yo sí tengo que cumplir la cuarentena hasta que al menos la autoridad diga lo contrario. Entonces, claro, ahí la invocación más bien ya es por el otro lado, ¿no? Entonces, y yo creo que a la gran mayoría nos ha pasado en algún punto eso, o sea, de ver con estos proveedores cómo darles las herramientas y cómo hacer las coordinaciones para que finalmente se les reconozca como parte de la cadena, ¿no? De la cadena de producción y no detenerlos, ¿no? Sí, hacia futuro, pues siempre estos casos son inciertos, ¿no? O sea, todos creemos de que esto puede darse nuevamente en algunos meses y ojalá Dios no quiera, ¿no? Una situación de cuarentena nuevamente por algún rebrote,
como se está viendo en algunos otros países, pero obviamente hoy ya pues, la experiencia nos ha enseñado más o menos cómo es que hemos resuelto sobre la marcha estas situaciones y también yo creo que esto sirve como para rediseñar algunas condiciones contractuales, ¿no? Digamos, poniéndonos en un escenario muy similar a este, porque yo creo que realmente no hay un escenario de fuerza mayor más crítico que el que estamos viviendo ahorita. Por supuesto. Eh, Totalmente de acuerdo. ya las otras son desgracias, pues son desastres naturales que evidentemente tienen sus propias consecuencias, pero esto yo creo que a nivel de decisiones de gobierno, yo creo que esto es lo más drástico, ¿no? Entonces sí podemos pensar y sí podemos plasmar en nuestros contratos mecanismos para desbloquear, ¿no? Para resolver, para suspender obligaciones en caso se den también este tipo de escenarios nuevamente. Y eso ya dependerá mucho de la evaluación de cada caso concreto, ¿no? Hay proveedores que puedes tú parar porque no son críticos, pero hay otros que los necesitas si es que tienes que seguir operando, ¿no? Y porque sobre todo finalmente, y creo que todos estamos en esa línea, es que nosotros producimos servicios y alimentos, ¿no? Que no solo llegan al mercado nacional, sino también al mundo, ¿no? Y realmente eso es parte de lo que se debe garantizar en este tipo de medidas, ¿no? Y por ese lado creo que es algo que yo creo que le quedó claro al gobierno desde el inicio, ¿no? Aunque no tuvo claro cómo es que eso iba a ir funcionando, ¿no? Lo fue puliendo en el camino como pudo, creo. Correcto. Muy bien, bueno, la verdad, tenemos más de 10 preguntas, pero ya es un tema de tiempo, que estamos limitados, carambas. Quiero agradecerles, estimados amigos, por su participación. Creo que este tipo de conferencias, conversatorios, diálogos, enriquecen mucho la cultura del derecho de la agroindustria, porque consideramos firmemente que existe ya un derecho a la agroindustria instalado, con un pleno desarrollo, con normas especiales, con protocolos especiales también. Creo que lo vivimos en el día a día y justamente la idea de estos conversatorios es ahondar, discutir, aportar y colaborar justamente a un mejor, digamos, desarrollo, a un mejor protocolo, a una mejor actividad de lo que hacemos en el día a día, ¿verdad? Solamente palabras finales de cada uno de ustedes, por favor, máximo 30 segundos para ir cerrando nuestro conversatorio. Enriqueta, por favor. No, nada, es señalar que efectivamente los retos están para cada uno de nosotros. En el caso de la libertad, felizmente también muchas de las cosas han sido superadas como gremio, y eso es importante, porque se tiene un respaldo fuerte, las operaciones se han mantenido bien hasta ahora, y ese es el reto de nosotros como abogados, ¿no? Ser justamente la parte del brazo legal que le pueda dar la tranquilidad de cara a lo que viene luego, porque probablemente aquí solamente vemos ejecuciones de contratos, pero en algún momento nos estaremos viendo también en el tema de reclamaciones a futuro, ¿no? Agradecerle, doctor José Carlos, por la oportunidad, a cada uno de los participantes también. Siempre intercambiamos normalmente ideas o aportes, y eso también es bueno, ¿no? Tienes a la mano las ideas que fluyen entre todos. Gracias. Correcto. Seguimos con la dama, doctora Ayada. Gracias. Efectivamente, lo que vemos acá, que no necesariamente todas las soluciones vienen de un contrato, porque la verdad es que no existe el contrato perfecto. Concuerdo plenamente con Cristian cuando decía de que tal vez tratar de regular todo es pues dispararnos al pie, porque todas las situaciones van mutando. Nadie hubiese dicho hace un año que íbamos a estar en una situación actual. Lo que espero hacia lo que venga de manera inmediata es en realidad un poco más de previsibilidad, no necesariamente, obviamente, de la situación en general, sino de un gobierno en general un poco más unido,
y que sean más responsables en las normas y en las declaraciones que dan, porque realmente no voy a mentir que gran parte de mi día no es solamente pues tratar de soluciones sobre el día a día de la empresa, sino es básicamente analizar lo que se dijo el día anterior y que cambia en la mañana, ¿no? Entonces yo creo que ese es un súper reto que espero, yo creo que va a ser casi imposible, pero que espero que mejore próximamente. Por lo menos nos va a dar trabajo para leer las normas todos los días. Renato. No, bien, José Carlos, primero agradecerles a todos los otros panelistas, todos han sido brillantes participaciones, a ti, José Carlos, y al estudio por esta oportunidad de pues, compartir un poquito no solo la experiencia de cómo se ha sacado adelante las operaciones nuestras en este escenario pues tan crítico, ¿no? Que vive el país y que vive el mundo. Yo creo que se va a escribir mucho a nivel de derecho sobre esto y sobre las soluciones que se tienen que proponer a nivel no solo legislativo, sino también jurisdiccional, ¿no? Para que finalmente entremos a la era digital, ¿no? Como país, como sectores, porque creo que eso estaba ahí, pero nunca se le dio tampoco la importancia como para pues, decirle, pues este es el momento, ¿no? Yo creo que las circunstancias nos han dicho que este es el momento para pensar que la contratación hoy tiene que actualizarse a las tecnologías de hoy. Y bueno, y con eso además pues va a ayudar a prevenir cualquier situación también futura, Dios no quiera, ¿no? Como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Así que, José Carlos, a tu servicio para cualquier otro tema o punto que quieras tratar. Estoy seguro que va a ser necesario una segunda parte. Cristian. Recogiendo un poco lo que comentaba Renato, yo estoy completamente de acuerdo en que estamos muy atrasados en el tema de digitalización y es plenamente necesario. Vamos, al final del día no sabemos qué es lo que 5 vamos a minutos. necesitar mañana, ¿de acuerdo? Pero este es un tema bien importante. El Estado le ha dado prioridad a reactivar otro tipo de funciones, de servicios, y no se ha puesto a pensar en que esta coyuntura, al final del día, debe ser explotada para darle más facilidades a quienes brindan servicios esenciales. Nos han dejado trabajar, pero nos han dejado casi a tientas, ¿no? Nos han dicho, ustedes pueden, pero vean cómo, porque yo no sé. Finalizo agradeciéndote, igual que todo, José Carlos, a tu disposición, si es que se vuelve a presentar otra oportunidad y las que vengan. Claro que sí, no, definitivamente hay varios temas acá que nos han hecho consultas, con temas sobre todo temas de agroexportación, y hasta si se han restringido derechos esenciales para las empresas. Hay muchas preguntas en el tintero que seguramente dan para más. Bueno, agradecerles a ustedes, los ponentes, por su alta especialización en el tema y que evidentemente ha enriquecido este evento. Agradecer también a todos los participantes que están conectados, muchos amigos, abogados, gerentes y gente interesada en el tema de la agroindustria. Como bien decía Renato y decían todos los participantes, esto abre una nueva era, una nueva etapa para todos, una nueva etapa de hacer negocios, una nueva etapa de contratar, una nueva etapa hasta de difundir el conocimiento y prepararnos para ello, como lo que estamos haciendo ahora. Bueno, agradecerles a todos ustedes por su atención. Tienen en nosotros, como ustedes saben, unos colaboradores. El estudio es un aliado estratégico para ustedes en cualquier momento, en cualquier ocasión. Y nuestra misión es, evidentemente, difundir los temas del derecho agroindustrial o de la agroindustria de nuestra región, que en el día a día, con nuestro quehacer, con nuestro, digamos, esfuerzo, le vamos dando soluciones, y eso es justamente la idea de poder difundir esas soluciones para que se masifique o se haga una voz
digamos, como lo que decía finalmente Cristian, el Estado al final nos ha dejado solos y que seamos nosotros los que encontremos la oportunidad de cómo resolver nuestros problemas. Eso está bien, eso es perfecto, ¿no es cierto? Y justamente este tipo de eventos busca encontrar y limar, digamos, esas diferencias que pudieran haber con el Estado para que entre nosotros los privados nos encarrilemos de manera segura, digna y obviamente que estos actos de productividad no paren, pues, porque obviamente somos una actividad esencial, pero tenemos que tener, como decía también, las herramientas para seguir operando. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias a los que preguntaron, y bueno, nosotros vamos a estar seguramente convocándoles para una segunda oportunidad con la finalidad de seguir abordando estos temas del derecho a la agroindustria que son evidentemente apasionantes. Muchas gracias a todos, buenas noches, Gracias. muchas gracias por su atención.